Hola, en este ejemplo vamos a realizar el cálculo de equilibrio líquido-vapor a altas presiones. En el ejemplo vamos a obtener el diagrama PXY del sistema propano-hexano a una temperatura de 400 Kelvin. La temperatura crítica del propano es de 369,8 Kelvin. Por lo tanto, a la temperatura operativa de 400 Kelvin, el propano se encuentra a una temperatura reducida superior a 1. Esto hace que el cálculo del equilibrio sea favorable realizarlo utilizando un enfoque phi-phi. En este caso deberemos calcular la fugacidad de cada uno de los componentes, molar parcial en la fase vapor, y la fugacidad molar parcial de cada uno de los componentes en la fase líquida, utilizando propiedades PBT evaluadas a partir de una ecuación de estado cúbica. A tal fin, vamos a utilizar el programa ChemSep para facilitar los cálculos de las presiones de burbuja a 400 Kelvin de las distintas mezclas de composición en el rango de interés, es decir, en el rango donde tendremos equilibrio líquido-vapor. Vamos a utilizar la ecuación de Schwabe-Rayleigh-Kwon para hacer estos cálculos. En primera instancia vamos a seleccionar nuestros componentes. Propano, nuestro componente más liviano, y hexano, el componente más pesado de la mezcla binaria. La operación de cálculo va a ser un flash. Como propiedades entonces de equilibrio, vamos a seleccionar el cálculo del coeficiente de distribución a partir de una ecuación de estado cúbica. De esta manera vamos a evaluar el coeficiente de distribución a partir de los coeficientes de fugacidad molar parcial en la fase vapor y la fase líquida. Como ecuación de estado seleccionamos SRK. Vamos a hacer que el coeficiente de interacción entre el propano y el hexano sea 0. Prácticamente por defecto el programa tiene cargado en su base de datos menos 2,2 por 10 a la menos 3, es decir, un valor muy próximo a 0. Entonces vamos a usar 0 asumiendo que tienen un comportamiento ideal. En la alimentación, bueno, vamos a seleccionar las unidades de cálculo previamente. Vamos a usar atmósferas. La temperatura la vamos a dejar en Kelvin. En la alimentación vamos a especificar como estado de alimentación temperatura y presión. Vamos a especificar una presión de una atmósfera y una temperatura de 298 Kelvin. Vamos a alimentar inicialmente 0 de propano y 1 de hexano. De esta manera obtendremos inicialmente en el cálculo de la presión de burbuja la presión de saturación del hexano puro a 400 Kelvin. Vamos a especificaciones entonces, y en las especificaciones del flash vamos a setear temperatura y flujo de vapor. De esta manera vamos a hacer un cálculo de la presión de burbuja. Vamos a especificar la temperatura operativa en 400 Kelvin y un flujo de vapor de 0 kmol por segundo. De esta forma el programa va a calcular la presión operativa requerida en el separador para obtener un líquido en su punto de saturación con 0 flujo de vapor. Es decir, va a hacer el cálculo de la presión de burbuja. Vamos a resultados, efectuamos el cálculo. Obtenemos un primer valor de 4,66 atmósferas. Entonces, como presión de saturación, esta sería la presión de saturación del hexano. Es decir, la presión de vapor del hexano a 400 Kelvin. Posteriormente, evaluamos una condición de alimentación de 0,1 de propano y 0,9 de hexano. Y volvemos a efectuar el cálculo. Una vez efectuado el cálculo, vemos que la presión aumenta a 8,59 atmósferas, que corresponde a la presión de burbuja de una mezcla que tiene 0,1 en composición molar, fracción molar de propano y 0,9 de hexano.
El vapor, por otra parte, va a tener una composición de 0,45 de propano y 0,55 de hexano. Podemos seguir efectuando estos cálculos, deberíamos seguir efectuando estos cálculos para los distintos valores de composición, ¿sí?, de interés, desde 0,1 hasta 0,8 o más. En los cálculos deberemos evaluar además el factor de compresibilidad de la fase líquida y de la fase vapor, a partir de la densidad, ¿sí?, del líquido y del vapor. En este caso deberemos también realizar un cálculo extra para evaluar la densidad del vapor, ya que el programa por defecto no evalúa esta densidad por no haber un flujo de vapor en el sistema, en el proceso. Por lo tanto, a esta presión de 8,59 atmósferas, deberemos realizar un cálculo con una alimentación intermedia entre 0,1 y 0,45 de propano. Vamos a la alimentación, ponemos un valor de 0,3 y 0,7 y ahora haremos un cálculo en la especificación de temperatura y presión. Entonces fijaremos 400 Kelvin y 8,59 atmósferas. Al efectuar el cálculo, entonces vemos que ahora tenemos efectivamente dos productos en el separador. Las fracciones molares corresponden prácticamente a los valores que habíamos hallado anteriormente de los productos. Y ahora sí obtenemos el valor de la densidad para la fase vapor. Bajo las condiciones operativas para esta composición de vapor, la densidad es de 20,5 kilos por metro cúbico, mientras que para el líquido la densidad es de 537,5 kilos por metro cúbico. Con estos valores de densidad y el peso molecular de las fases, en el caso del líquido 81,97 y en el caso del vapor 67,2, evaluaremos el volumen molar y con el volumen molar, la presión y la temperatura operativa determinamos el factor de compresibilidad. Este cálculo lo deberemos efectuar para valores crecientes de propano en la composición de la mezcla, hasta que los factores de compresibilidad comiencen a asemejarse. En la medida que incrementamos entonces los valores de concentración de propano en la mezcla, veremos que el factor de compresibilidad de la fase líquida se irá incrementando, mientras que el factor de compresibilidad de la fase vapor irá disminuyendo, hasta que tomen prácticamente valores muy similares. En esta condición estaríamos cerca del punto crítico de la mezcla. Por encontrarse el propano a una temperatura mayor a la crítica, no tendremos un valor de presión de saturación y por lo tanto nuestra envolvente de fases no llega hasta un valor de composición de propano igual a 1, sino que termina la envolvente en una composición de 0,87, alrededor de 0,87 de propano. ¿Sí? Graficamos para cada presión la concentración de propano en la fase líquida y la concentración que tendría el vapor en equilibrio con este líquido. Entonces veríamos el siguiente gráfico. Tenemos la presión, la concentración de la fase líquida, X, y la concentración de la fase vapor. Y podemos ver, ¿sí?, para las distintas composiciones cómo se va incrementando la presión y cómo va variando la composición del vapor en equilibrio. En la medida que nos aproximamos entonces a esta composición de 0,87, alcanzamos el punto crítico de la mezcla, a 400 Kelvin. Podemos observar entonces, no llegamos, ¿sí?, a esta composición de propano igual a 1 debido a que estamos a una temperatura operativa superior a la crítica. Bien, y aquí llegamos entonces al final de este ejemplo.